Listo, perdón, es que no me dejaba hacer unas cosas aquí en la computadora. Ya puse a actualizar lo que tenga que actualizar, no porque me vaya a pedir reiniciar la computadora. Entonces, pues vamos a iniciar. Ya le dije lo de la cámara, no voy a que la encienda, pues ya iremos anotando nada más a los que la vayan a encender. Y sobre todo aquí nada más confirmar que me estén escuchando bien, que tengan activos sus micrófonos, porque ahorita les voy a hacer unas preguntas. De hecho, voy a ir iniciando con preguntas precisamente en la presentación. Entonces, nada más que me confirmen que puedan responder por micrófono. Carla dice que el micrófono no funciona. Muy bien, puedes responder por el chat si no funciona tu micrófono. Los demás, ahí están. Sí, yo sí puedo. Ok, Adrián Palacios. Muy bien. ¿Quién más? Sí, profe. Gerardo. Yo también puedo, Lee. Lisa, muy bien. Los demás, ¿están dormidos? Alejandro. Muy bien. Sí puedes responder por chat, Alejandro, sin problema. Entonces, Lupita, Karen, Mauricio. Mauricio está respondiendo, pero los demás no están. Muy bien, vamos a apuntar a los que no respondieron. Estamos a 26. Ok, fíjense. Aquí ya están respondiendo ahorita que dije que iba a apuntar. Miren, recuerden que hay que estar pendientes en la clase. Se tardan mucho en contestar, entonces no quieren prender la cámara. Últimamente ya son menos los que prenden la cámara. Y está bien, les dije, como quiera le iba a tomar ahí como puntos extra o participación. En dado caso que lleguen a necesitar puntos, pues van a tener esos puntos extra. Pero lo que me he fijado últimamente es que ya muchos no prenden la cámara y no responden cuando pregunto algo. Se tardan bastante en responder. Entonces, no sé si estén en clase o no estén en clase, y eso hace que la clase no sea tan ágil. Estar esperando varios segundos a que el primero responda y luego ver si alguien más quiere responder, o irme directamente de uno por uno a ver quién responde, pues la verdad no es nada ágil. Se supone que ustedes deberían de estar pendientes en todo momento de la clase. Entonces, ya el hecho también, y aquí perdón por la compañera, pero no lo digo por ella, no es la primera vez que pasa, el que pregunten o que digan que qué fue lo que pregunté, o que si les repito la pregunta, pues quiere decir que no estaban atentos en la clase. Entonces, por eso la medida de tomar como puntos esta situación. A muchos, por ejemplo, en el parcial pasado no les fue bien. Fueron bastantes que les dije, me sorprendió, tanto en esta clase, pero principalmente en esta creo que salieron más bajos que en las otras clases, porque hubo quienes sacaron 2 de 13, la verdad es prácticamente un 0. Hubo quienes sacaron 4, hubo quienes a lo mucho sacaron 6, entonces sí fueron bastantitos que les fue muy mal. Entonces, si aparte que les va mal, no participan, pues no esperen que vaya a haber ayuda aquí del maestro para darles algunos puntos en caso que los lleguen a necesitar al final. Entonces, en el caso de Karen, pregunta que no,
Es que no había preguntado nada en sí, Karen, sino les decía que si me escuchaban. Entonces ahorita que les hablé era precisamente para eso. Para ver quiénes me estaban escuchando, quiénes podían responder. Pero por eso digo, no lo decía por ti, sino lo decía de que ahorita acabas de hacer esa pregunta, pero anteriormente ya lo han hecho otros cuando voy a la mitad de la clase, que llego a preguntar algo, o ya para el final pregunto algo y no saben ni qué pregunté. Entonces, les digo que en esa situación hay muchos que van bajos en puntos. Entonces, pues desde que si no activan la cámara o no responden cuando pregunto, pues difícilmente les voy a estar apoyando en ese sentido. Y como les decía, tengo aquí mi cuaderno, voy apuntando si alguien no me contestó. De hecho, tengo desde el parcial pasado, tengo varios que he puesto donde no me contestan. Entonces, pues se va tomando como si no estuvo en la clase, para que recuerden esa situación y no tarden tanto en responder. O sea, como que a veces esperan que otro sea el que responda. Como que hago la pregunta y a ver quién más responde y así no tengo que responder yo. Pueden responder rápido. De hecho, desde el momento que ustedes comienzan a escribir, aquí aparece en el chat los 3 puntitos y el nombre de la persona que va a escribir. Entonces, no necesitan esperar. O sea, cuando hago una pregunta general, la idea es que empiecen a responder todos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque sí los he notado últimamente más dormidos que de costumbre. Muy bien, entonces, tomando en cuenta de que ya por lo menos la mayoría me escucha, por lo menos los que alcanzaron a responder, déjenme nada más ver quién me faltó para estar seguro. Bueno, Gerardo sí contestó, ¿verdad? Ahorita que estaba. Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces nada más me faltó una persona. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta cuestión de acciones para fortalecer la seguridad en las grandes ciudades. Y les voy a poner aquí un ejemplo y les voy a preguntar a ustedes precisamente con la intención de que me respondan lo que normalmente se hace en este tipo de situaciones. Recuerdan que vimos cuando estábamos hablando del tema de lo que es la ejecución de un proyecto, que debemos de siempre tener en cuenta el realizar un diagnóstico, y en el diagnóstico lo que hacemos es detectar un problema. Y decíamos, en la detección de ese problema se puede ubicar lo que es y lo que debe ser. Y que también era una definición que nos ofrecía también al término de problema, que decía que era la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Entonces, en muchas situaciones comunes siempre existe lo que es y lo que debe de ser. Entonces, atendiendo a esto, la primera pregunta que va es primero, ¿a qué es esto que ven aquí en pantalla? ¿Qué creen que sea esto? ¿A qué se está refiriendo esta imagen? Un grifo, ¿no? Un grifo, pero ¿qué más? Hay una acción que está ahí, Goteando. goteando. ¿Y esa gotera qué puede significar? El agua que se está desperdiciando. Desperdiciando, pero hay otra palabra antes, desperdicio de agua, pero ¿cuál es el problema en sí? Que no le cerraron bien a la llave, Puede ser a veces llega a el pasar, descuido. descuido, que no se cerró bien la llave, pero hay otra opción también que puede ser, Darle mantenimiento. darle mantenimiento, pero le falta una palabra, la palabra que es el problema en sí. Exacto, es una fuga de agua. Entonces, ¿qué es lo primero que normalmente hace la gente ante esta situación?
lo normal, lo que ustedes hayan visto en su casa, en cualquier parte, a veces hasta los mismos restaurantes me ha llegado a tocar a ver. Poner una cubeta. Es correcto. Poner una cubeta y estar esperando que se llene. ¿Y luego qué haces con el agua? ¿Qué haces normalmente con el agua? Pues desperdiciarla, tirarla. Vamos Hay a ver. veces que Marca, sí la ¿quién dijo tirarla? reutilizan, ¿no? ¿Mande? Hay veces que sí la reutilizan, por ejemplo, la cubeta la utilizan para trapear o para regar las plantas o hacer otras cosas. Muy bien, perfecto. Si es correcto, sí la reutilizan, pero también como dicen, hay quienes pues, simplemente van y la tiran. ¿Qué más podemos hacer con esa agua? A ver, Mauricio está respondiendo algo. Ahí vamos, estamos esperando a Mauricio nada más. A utilizarlo, ¿ok? Si es, como decía la compañera, lo podemos utilizar para las plantas, para trapear principalmente. Se utiliza mucho en ese sentido. ¿Y qué otra cosa hace la gente para tratar no de solucionar, sino de darle una solución rápida al problema? ¿Arreglarla? Arreglarla esa es una, pero no siempre se hace. Hay otra medida anterior que también me ha tocado ver. Yo he visto que las tapan, por ejemplo, les ponen un pedazo de rollo ah, o cualquier prenda de ropa. Correcto. El taparlas, el bloquearlas. Me ha tocado ver también hasta con palos de escoba. Pues, palo de escoba lo hacen, lo meten a presión porque aguanta más. Que a veces le ponen sí, trapos, los rompen, le meten un trapo, luego lo amarran, pero la tela filtra el agua, entonces a final de cuentas termina como quiera goteándose. A veces le ponen bolsas, pero las bolsas tampoco resisten. Entonces, lo que hacen es taponearlos. Bueno, aquí la imagen viene ahí como si estuviera doblado, pero en realidad se refiere a ponerle un tapón para que deje de fugarse el agua, pero al final de cuentas no estás solucionando el problema. Cerrar la llave principal también es una opción, o a veces tenemos la llave de paso abajo del lavabo, abajo del fregadero, abajo de donde lo utilizamos, tenemos una pequeña llave de paso, que ya con eso deja de pasar el agua, entonces tampoco es una solución, que es lo que hacen ahí normalmente, cada que necesitan estar utilizando la llave, pues tienen que abrir la llave de paso, luego abrirla, lavarse las manos o lavar lo que tengan que lavar y luego volver a cerrar la llave y luego cerrar la llave de paso, y pues la verdad es un trabajo muy, muy, muy complicado. Entonces, dentro de las otras medidas, ya como una solución mucho más efectiva, ¿cuáles podrían ser? Ahorita ya dijo una, creo que era Adrián, que comentó ya una medida más efectiva. ¿Cuál sería para solucionar este problema? Llamar a un plomero, ¿no? O alguien así que sepa de eso. Puede ser, o si uno mismo la sabe arreglar, la puede arreglarla y secarla muy bien. Y gracias, compañerista, que ya prendió la cámara. Ahora sí, ya siento que estoy platicando con alguien. Arreglarla muy bien. Ahora, para evitar este tipo de problemas, para que me pase la menos cantidad de veces posibles, ¿cuál sería
la mejor solución o la mejor opción? Me refiero a que cuando tú instalas una llave o tú tienes una llave, tengas la menor cantidad de veces que te pueda pasar ese problema. Si eso te pasa cada 2 años, cada 3 años o cada año, o a veces hasta meses, hay llaves que ya se descomponen a los meses por la calidad de las llaves que nos están vendiendo y por la calidad del agua que está también en las tuberías. ¿Cuál sería una solución para que este problema no me estuviera aconteciendo constantemente? Ya también lo habían dicho por aquí. Para evitar la fuga, que la fuga no me esté pasando en un momento inesperado, en un momento inoportuno, o que no sea tan seguido que me esté pasando la fuga. Pues no sé si sea esto, pero pues hablarle a alguien profesional, a los que se dediquen exactamente a eso. Y ya, para poder, porque si uno lo arregla puede que, y no sabe tanto de eso, puede que siga pasando. Pero si le hablamos súper profesional, pues quizá ya no vuelva a suceder el problema. Muy bien, puede ser y sí ayuda bastante porque pues normalmente toman las mejores decisiones o las mejores opciones. Pero las llaves es un problema que siempre va a acontecer. A veces pueden pasar muchísimos años y ahí va a depender de muchas cosas, pero siempre va a terminar por pasar. Yo creo que no hay una sola llave que no haya pasado por eso. Y aquí Mauricio nos da una de las principales claves, que es darle mantenimiento. Estar dándole mantenimiento a esta llave constantemente antes, precisamente, de que ocurran estas goteras. El mantenimiento en teoría se tiene que hacer una vez al año, pero sabemos que la gente normalmente no lo hacemos. Pero es el tiempo en que se debe de dar. Pues darle este mantenimiento que corresponde abrirla, quitarle empaques, cambiárselos, quitarle sarro, hacerle una limpieza completa. Y es más, hay quienes hasta les cambian la manguera de pasada. Hay quienes tenemos una manguera hasta que se truene y hay quienes constantemente están cambiando las mangueras precisamente antes de que se truenen. Porque igual las mangueras siempre tarde o temprano, muchísimos años y no les va a pasar nada, pero el día que la mueves o el día que viene presión de más, se revienta la manguera. Entonces, el mantenimiento es una de las partes fundamentales. Pero hay otra opción antes del mantenimiento. El mantenimiento podemos decir que es complementario a la primera opción que debemos de tomar antes del mismo mantenimiento. ¿Cuál sería la mejor opción? Desde inicio, piensen desde lo más sencillo, desde el inicio de yo instalar mi llave, ¿cuál sería la mejor opción para que no me pasara esto constantemente? Darle una buena revisión. Una buena revisión. Antes todavía de eso, desde el momento que yo voy a instalar la llave, o desde el momento que yo voy a poner un lavadero, un fregadero, un talladero, lo que voy a hacer, Pues comprarlo de calidad o algo así. es correcto. Sería lo ideal. Mientras más calidad tenga el producto, mejor servicio me va a dar, menos mantenimiento va a necesitar y el mantenimiento que le dé solamente va a ser, si se lo doy oportunamente, va a ser un mantenimiento preventivo. Hay dos tipos de mantenimientos, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Mantenimiento preventivo es cuando no espero que me pase la fuga, no espero que se descomponga la llave, no espero que se tape, porque a veces se tapan, no siempre es una fuga lo que acontece, sino que a veces se tapan por el sarro o por suciedad que viene de la misma agua. Entonces, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo nos ayuda a evitar ese tipo de problemas. Y el mantenimiento correctivo es cuando ya tengo el problema, tengo la fuga, se tapó la tubería y tengo que destapar. Ese es un mantenimiento correctivo. Pero en el caso, cuando tengo materiales de buena calidad, la ventaja es que va a ser mucho menor el problema que me va a ocasionar. Hay, por ejemplo, llaves que tienen un uso aproximado de 5 años
y en 5 años no se te va a descomponer absolutamente nada. Y hay llaves que al año ya se te van a estar descomponiendo. Y si no tienes un buen uso de tu tubería en general, pues a veces en menos del año va a estar descompuesta. Pero eso va a depender mucho de la calidad de la llave. Si una llave te dice que va a tener un uso constante de 5 años consecutivos y tú cada 2 años le estás dando mantenimiento, entonces no va a ser 5 años que te va a causar problema, sino tal vez va a ser nunca que te va a causar ese problema, tanto por la calidad como por el mantenimiento que le vas a estar dando a esa llave. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De la llave, de la situación de la fuga, de la situación del mantenimiento y de llegar hacia una parte principal que es el comprar una llave de buena calidad. Recuerden en las primeras clases que habíamos hablado, cuando iniciamos a hablar del concepto de prevención social del delito, dijimos que hay 2 tipos de enfoques, el enfoque preventivo y el enfoque represivo. En el enfoque preventivo nos enfocamos en que no sucedan acciones de violencia, acciones de delincuencia, acciones que generen o que propicien el delito. Estamos atentos en todo tiempo a poder estar alertas ante esta situación y evitar que se logre. Por ejemplo, evitar las adicciones mediante la educación, mediante el deporte, evitar la violencia también mediante la educación, pero también de la composición social, de la composición familiar, evitar la delincuencia a través de igualdad de oportunidades, a través de la misma educación y a través de otros muchos factores que ayudan a reducir el riesgo de la violencia y la delincuencia. Y luego el otro enfoque, que es el represivo, es el enfoque donde pues, nos abocamos principalmente al castigo de las personas que cometen algún delito, que cometen actos de violencia o que tienen adicciones. Entonces, dijimos que el principal, el ideal, es el enfoque preventivo. Entonces, igual con esta situación de las llaves, podemos decir que el enfoque represivo es la reacción que tengo ante la situación, ya sea que se tapó o ya sea que hay fuga, reacciono a solucionar el problema. Pero muchas de esas reacciones que tenemos, se fijan, es poner un bote, es ponerle un tapón, o es tomar, o como decían, cerrar la llave de paso, pero realmente eso no me soluciona el problema. El problema ahí sigue, el problema ahí está. Y es como pasa igual con la seguridad. Cuando voy a un enfoque represivo, no estoy solucionando el problema. Estoy castigando a una persona o estoy evitando que esa persona cometa más delitos al encerrarla en la cárcel o al ponerle una medida o al ponerle una multa. Simplemente estoy dando un castigo a algo que ya aconteció. Pero es un problema que ya está hecho. Y esa persona que en su factor individual necesita atención, necesita terapia, necesita reinserción social, pues ya es un problema latente para mí y es algo que tengo que atender. Pero, ¿qué es lo que hacemos en el sistema represivo? Pues, igual que lo que hacemos con la llave, de poner una cubeta, de poner un tapón, o de cerrar la llave de paso, lo que hacemos es poner la sanción, encerrarlo, ponerle algunas medidas que no siempre son las correctas en el sistema de reinserción social, pero realmente no hemos solucionado el problema en sí. Y así como esa persona, nos estamos enfocando en poderla sancionar y en tenerla privada de su libertad, hay otras miles o millones de personas que están en la misma situación. Entonces no nada más tenemos una fuga en una llave, no nada más tenemos el problema en una persona, tenemos el problema en millones de personas.
Entonces, ¿qué pasa con el enfoque preventivo? Donde realmente nos enfocamos a la solución. No es nada más el de tener medidas o acciones que vayan en favor de la reducción de la delincuencia, en favor de la reducción de la violencia, sino que estas medidas sean realmente de calidad. Que estas medidas sean realmente las necesarias y las mejores opciones para poder solucionar este problema. No me acuerdo si ya lo habíamos comentado aquí anteriormente, tal vez en las primeras clases, un tema que tocamos, sobre todo en los factores de protección de la violencia en el sector social. Posiblemente les puse este ejemplo de Giuliani, que era el alcalde de la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más violentas de los años 90 hacia atrás, una de las ciudades con más índices de delincuencia a nivel mundial, no solo a nivel de Estados Unidos. Nueva York era la ciudad más peligrosa para vivir. Y llega Giuliani como alcalde y empieza a poner ciertas medidas para reducir la delincuencia y la violencia en las calles de Nueva York. Y en menos de 2 años que tenía su gestión, logra hacer un cambio totalmente radical y de pasar Nueva York a ser de las ciudades más inseguras, pasa a ser de las ciudades más seguras. Entonces, en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno en la Ciudad de México, que es lo que se asimila a un gobernador en cualquier otro estado de la República, manda a traer a Giuliani de los Estados Unidos, obviamente bien pagado, para que asesore a los cuerpos de seguridad pública aquí en la Ciudad de México, para buscar hacer también de la Ciudad de México una de las ciudades más seguras, o por lo menos reducir la delincuencia. Y una de las principales cosas que les dice Giuliani, dice: lo primero que yo hice fue aumentarle el sueldo a los policías, aumentarle el sueldo y capacitarlos, y llevar un mejor adiestramiento y llevar mejores técnicas. Y Andrés Manuel y el gobierno, no solo Andrés Manuel, dice: no es posible que nosotros les aumentemos el sueldo a los policías, y no es posible que invirtamos más en materiales, en recursos materiales de todo tipo, cuestiones de seguridad. Y al final de cuentas, no se logró todo lo que venía a proponer Giuliani. Sí se logró mejorar la seguridad, porque sí, dentro de lo que sea de cada quien, en el sexenio tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Marcelo Ebrard al frente de la Ciudad de México, se redujo mucho la delincuencia en la Ciudad de México, tanto así que llegó un tiempo, y hay quienes dicen que ahorita estamos en esa situación, de que es más segura la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey, cuando la Ciudad de México era la ciudad más insegura de todo el país. Entonces imagínense cómo estamos en Monterrey. Pero la situación va en el sentido de que un alcalde de Nueva York, para poder solucionar este problema, implementó estas medidas de aumentar sueldos, de mejorar las condiciones de los trabajadores, de darles mejores materiales con que trabajar. Y aquí en México no se optó por esa situación. Entonces, ¿qué pasa en México ahora? Hablando de estos materiales de calidad, no toda nuestra policía está bien capacitada. Ahorita sí existe ya una policía bien preparada, existe la academia donde tienen que salir bien formados, tanto intelectual como físicamente, pero sabemos que hay muchos policías que no están bien capacitados, bien preparados. Muchos policías son exmilitares que ya no quisieron seguir la vida de la milicia, decidieron retirarse y trabajar en la policía. Algunos son gente que se quedó sin trabajo y pues al no tener otra opción van y buscan como elementos de policía, y algunos por conocidos o por otras circunstancias pues los llegan a acomodar como policías municipales o como policías estatales, aún sin tener la preparación debida. Entonces, desde el recurso material, desde el recurso humano, perdón,
no tenemos totalmente la calidad necesaria para enfrentar las situaciones de prevención de la violencia y de la delincuencia. Pero luego no tenemos tampoco, dentro de los recursos materiales, esa calidad que se necesita. Por ahí, muchos estados de la República y muchos municipios se empezaron a deshacer de patrullas que tenían, de camionetas RAM, camionetas Lobo, que eran las principales que usaban, o de carros como los Avengers o algunos otros vehículos pesados para poder combatir la delincuencia. Y lo que hicieron fue comprar Surus y comprar carros pequeños, según con la intención de decir, pues vamos a gastar menos y no es necesario tener una patrulla de lujo, que en realidad no era una patrulla de lujo como las que vemos en San Pedro, sino es un auto que reúne las características necesarias para poderle dar pelea a la delincuencia organizada. Imagínense un policía estatal tratando de perseguir a delincuentes en una Lobo doble cabina, en una RAM doble cabina o en una camioneta blindada. Para empezar, por velocidad no les vas a dar alcance nunca en la vida. Y ya en un frente a frente, en un mano a mano, sales perdiendo completamente. Entonces, el policía va a arriesgar y va a arriesgar su integridad física contra una camioneta blindada, contra una camioneta con estas características, pues difícilmente lo va a hacer. Pero luego tampoco les dan los materiales necesarios. Hay muchos policías que no cuentan con chaleco antibala y que tienen que estar dando labores de patrullaje en zonas que son inseguras, o a veces tienen que ir a enfrentamientos con la delincuencia donde van muy bien armados y los policías van sin un chaleco antibalas. Y luego las armas que tienen, pues no siempre dan la mejor opción. Y aparte de que, algo también muy importante, para la cuestión de armas, tenemos muchas más opciones que un arma de fuego y no son utilizadas para los policías, tanto para la seguridad de los ciudadanos como para la seguridad del mismo policía y el bienestar de los policías. Porque fíjense, una cosa que ha pasado mucho es que se empezó a modificar la ley para determinar la responsabilidad de un policía en un caso en el que se ve amenazado por una persona y que el policía tenga que disparar. Ha habido ocasiones donde un policía le apuntan con una pistola, el policía reacciona también con su propia arma, dispara a la persona, al presunto delincuente, y en algunos casos lo ha matado y en algunos casos lo ha herido. Y resulta que cuando se acercan o cuando ya empiezan a hacer la investigación de la escena, resulta que el arma con el que habían amenazado al policía era un arma de juguete. Pero el policía, ¿cómo podía saberlo? Entonces, según el cambio que querían hacer en la ley y según el criterio que querían tomar, era que el policía tenía que comprobar efectivamente que el arma no fuera de juguete. Pero ¿cómo voy a comprobar? No le voy a decir, oye, déjame verla, o a ver, enséñamela, a ver si te están amenazando, pues tú entiendes que es un arma de verdad. Y no puedes arriesgar tu vida a esperar a ver si dispara o no dispara. Tú tienes que hacerlo primero. Entonces, esa cuestión tan absurda, donde muchos policías han terminado en la cárcel por haberle disparado a alguien que solamente traía un arma de juguete. Pero un arma de juguete no me refiero a estas fosforescentes o verdes o que tiran bolitas de goma así coloridas y tipo rayo láser. Un arma de juguete que parece de verdad, porque así las hay muchas. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué otras medidas podemos tener? Y que son medidas que tienen otros países desde 30 años atrás o 50 años atrás, en algunos casos. Por ejemplo, este aparato que sirve para neutralizar el que te electrocuta, pero no el que va a quemarropa, no el que va directamente hacia el cuerpo de la persona, sino el que disparas y puede electrocutar a la otra persona.
Esa es una opción. La otra opción son las balas de goma. Las balas de goma que bien te dan un golpe fuerte, a veces te pueden quebrar una costilla, te pueden lesionar de, de manera, pues, de manera dolorosa principalmente, pero no te van a matar. Una bala de goma no te va a matar. Entonces, hay muchos países en el mundo que tienen las balas de goma. Sí, llevan sus armas de fuego, con sus balas para cuando sea necesario, pero cuando tienen que neutralizar a un civil, utilizan las balas de goma y con eso no lo van a matar. Entonces, tanto es una medida para el ciudadano, de que no pueda llegar un policía y dispararte así como así, y también es una medida de seguridad para el policía, que puede repeler una agresión, que puede ser una agresión a lo mejor, te quieren agredir con un bat de béisbol. Pues si me van a agredir con un bat de béisbol, no voy a sacar la pistola y le voy a disparar, porque sé que en proporción hay mucha diferencia. Pero con una bala de goma lo puedo neutralizar. Si con la bala de goma le llegas a dar en el hombro, ya la persona, por el dolor que le vas a causar, y aparte un adormecimiento que se hace en la zona, no te va a poder ya golpear con el bat. O si se lo haces en el pecho, se lo haces en una costilla, el dolor no lo va a dejar respirar adecuadamente y lo vas a poder someter. Entonces, son cosas a las que no le hemos invertido y que tienen que ver con la calidad de la que hablamos aquí. Primero, invertirle en calidad de los cuerpos policíacos, bien preparados, bien, tanto física como intelectualmente, ganando un salario justo, ganando un salario decoroso, un salario atractivo para que realmente se interesen por esta labor y que valga la pena el riesgo. También es algo muy, muy importante. Si no lo vale, no me voy a arriesgar. Entonces, y es lo que ha pasado con muchos. Ganan con la delincuencia organizada los policías, trabajando para ellos, aún trabajando como policías, ganan 10 veces más en un mes que lo que ganarían en su sueldo de policía. Entonces, de que me maten a que me paguen 10 veces más, pues prefiero que me paguen 10 veces más. Pero eso pasa cuando no tienes desde salarios decorosos, salarios dignos, una buena formación, una buena preparación en todos los ámbitos, y luego aparte que cuentes con los verdaderos recursos que necesitas, que también es algo que empezó a hacer el gobierno federal. Ustedes saben, supuestamente se subastaron muchísimas camionetas blindadas que tenía el gobierno. Entonces, esas camionetas blindadas eran precisamente para combatir el narcotráfico. Pues, ¿con qué las vas a combatir ahora? Con una estaquita, con un suru. Pues realmente, si yo fuera policía, no me arriesgaría la vida en un suru a querer ir a atrapar al hijo del Chapo Guzmán o a quien fuera. Pues, la verdad, difícil, o al Mencho o al Marro, cualquiera de ellos, simplemente el Marro, con todo el armamento que tenía. Así le mandes 100 surus, no podrías con una sola camioneta de ellos. Entonces, esta cuestión de la calidad y esta cuestión de la prevención, de prevenir desde un inicio. Entonces dijimos en la llave, lo primero que vamos a hacer es tener una llave de calidad. Luego, darle mantenimiento constante y el problema no se va a presentar. O la probabilidad de que se presente el problema va a ser mucho menor. Como dijimos, siempre se va a presentar. ¿Por qué? Por más calidad que sea la llave, lleva empaques que son plásticos. Y esos empaques plásticos se van corroyendo con las sales que tiene el agua. Se va haciendo sarro y lo va haciendo que se vaya marchitando, que se vaya quebrando. Y pues al final de cuentas siempre va a estar esa situación. Pero si tienes ese mantenimiento, no vas a tener el problema de la fuga o no vas a tener el problema del bloqueo en la llave. Entonces, esa situación es la que te va a ayudar realmente a prevenir. Y si se fijan en México, en materia de seguridad, estamos precisamente como esta opción, o como esta,
donde esperamos a que suceda el problema y ya sucedió el problema, vamos a encontrar una solución. ¿Vamos a meterlos en la cárcel o vamos a castigarlos, vamos a sancionarlos o simplemente no vamos a hacer nada porque no podemos con todo? Entonces, esa es la solución que tenemos en México. Pero ese mantenimiento está muy por debajo de lo que debería de dar y esta calidad está muy por debajo de la que debería de ser a nivel nacional. Entonces, en cuestión de prevención, son los elementos que debemos de tomar en cuenta. Pues vamos a ver ahora las acciones estratégicas para fortalecer la seguridad. Y aquí yo les estoy poniendo un orden que va en función de un orden de importancia que yo considero. Ya ustedes tendrán su propia manera de verlo, pero yo creo que el primero sería el respeto a los derechos humanos, y no solo por parte de la autoridad, sino por parte de todas las personas. El acceso a la educación. Sin buena educación difícilmente vamos a tener una sociedad segura, una sociedad participativa y una sociedad que pueda aportar soluciones en vez de generar problemas. Reducción del índice de pobreza extrema. Mientras haya pobreza extrema no puede haber igualdad, y la igualdad de oportunidades va a generar todo un mejor contexto social en todos los ámbitos. La prevención de la violencia familiar, factor muy, muy importante. Recordemos que dijimos, dentro de los factores de riesgo que hay de la seguridad, está el factor individual y el factor familiar, y los dos van muy de la mano, porque tu entorno familiar también va a incidir mucho en tu factor individual, en el desarrollo de tu personalidad, en tu forma de ser, en tu forma de comportarte ante el mundo. Prevención de adicciones, que es un problema que tenemos muy grave en México. Nos enfocamos mucho en el narcotráfico, nos enfocamos mucho en el crimen organizado, pero sin adicciones no habría crimen organizado, y es así de sencillo. Pues hay una película de Bruce Willis, que no sé si la han visto, donde las personas, no me acuerdo cómo le llaman ahí, pero son tipo robots, que ya no utilizas tu cuerpo, sino que utilizas un robot. Tú te acuestas en un aparato, y en ese aparato tu cuerpo físico, tu cuerpo material, está viendo todo lo que hace tu cuerpo tecnológico, tu cuerpo de un robot. O sea, tú vas controlando un robot todo el tiempo. Y eso, pues, a fin de cuentas llegan a verlo como algo que deshumaniza, que ya la gente no interactuaba entre sí, interactuaba por medio de sus robots. Y todo el contacto era por medio de sus robots. Entonces, para quererlos destruir, la persona que quería intentar destruirlos, lo que preparó fue matar mediante el mismo sistema, el sistema tecnológico, matar a todos los que estuvieran conectados en cierto momento. Entonces decía él, ¿cómo acabas un vicio? Matando a los viciosos o deshaciéndote de los viciosos. Pues, es lo que pasa en cuestión del crimen organizado, es lo que pasa en cuestión de venta de droga, venta de cocaína, porque es algo que se consume, que se vende tanto, que se vende tan caro, porque es caro también, porque hay quienes lo consumen, y mientras haya quienes lo consumen, va a seguir el comercio de estupefacientes. Entonces, si no hubiera adicciones, si no hubiera gente viciosa, este negocio no hubiera durado ni 2 meses. Pero los hay, y como los hay, y hay bastantes, hay millones, pues el negocio ha perdurado y va a perdurar, no sabemos por cuánto tiempo, muchas décadas más va a perdurar, o siglos más va a seguir esta situación. Entonces la prevención de adicciones es uno de los elementos importantes. Igualdad de género también es algo que ayuda a fortalecer, sobre todo cuando hay respeto hacia la mujer, no solo en cuestión de contemplar una igualdad, sino que no haya hostigamientos, que no haya acoso, que no haya violencia contra la mujer. Va implícita dentro de esto. La coordinación ciudadana,
factor muy importante. ¿Por qué la pongo hasta el 8? Porque creo que si no hay estos factores, la coordinación ciudadana difícilmente se va a poder desarrollar. Si no hay un respeto a los derechos humanos, si no hay una educación de vida, difícilmente se va a lograr la coordinación ciudadana. Si hay pobreza extrema, en algunos casos eso va a ayudar a fortalecer la coordinación ciudadana, pero en colonias pobres donde tengo que enfocarme más por trabajar, en vez de estar juntándome con los vecinos para coordinarme en acciones de seguridad, en coordinarme en otros tipos de acciones, dicen, no tengo el tiempo para eso. Porque yo entro a mi trabajo a las 8 de la mañana, entonces me tengo que ir desde las 5 de la mañana a mi trabajo para poder llegar a tiempo en mi camión, y luego salgo a las 7 y en lo que llego a mi casa me dan las 9 en el camión. Llego a las 9 de la noche ya muy cansado y en muchos casos a preparar lonche para el otro día y luego volver a seguir la misma rutina al día siguiente. Entonces, pues si no hay, mientras siga existiendo la pobreza o estas necesidades que tienen las personas, difícilmente se va a dar la coordinación ciudadana. La infraestructura adecuada también es una parte muy, muy importante. Ahorita vamos a ver detalles sobre esto y sobre todo verdaderos sistemas de reinserción social. Muy bien, Ángel, que nos pone un mensaje por ahí. Está bien, Ángel, no te preocupes. Entonces vamos a ir viendo estos elementos y vamos a empezar con el respeto a los derechos humanos y vamos a hablar de los 17 objetivos de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable que nos propone la ONU para implementar en todo el mundo, que la idea es trabajar sobre esos 17 objetivos y poder generar una mejor sociedad a nivel mundial. Entonces vamos a ver cuáles son estos 17 objetivos. Estos los encuentran ustedes en la página de la Organización de las Naciones Unidas, o si solamente ponen 17 objetivos para transformar nuestro mundo o 17 objetivos de desarrollo sostenible, ustedes los van a encontrar y los van a encontrar más detallados. Pero esos son los objetivos que tienen que ver algo con el respeto a los derechos humanos y la forma en que nos podemos desarrollar como sociedad, y va principalmente en el fin de la pobreza. Eliminar la pobreza en todo el mundo es algo que se puede. Contamos con los recursos naturales, solo que esos recursos están en manos de uno, a veces en manos de unos que no deberían, pero sí hay suficiente recurso natural en el mundo, sí hay suficiente dinero como para eliminar la pobreza. Todo es una cuestión de que los países más grandes lo acepten, lo aprueben y podamos realmente tener hambre cero, algo que también podría llegar a darse. Es un poquito más complicado, pero yo creo que se puede eliminar el hambre en el planeta. Realmente los países donde hay más desnutrición no es una cuestión de que no tengan dinero o que no tengan recursos naturales, sino que simplemente tienen malos gobiernos, y los gobiernos los controlan a través del agua, a través de la comida, a través de sus medios elementales de subsistencia. Entonces, de que hay. De hecho, dicen que seguramente han oído hablar de la Madre María Teresa de Calcuta, que ya falleció hace años. Y la Madre Teresa de Calcuta ayudó a mucha gente en conventos, en refugios que ella tenía, ayudó a enfermos, ayudó a mucho tipo de situaciones. Pero la gente que llegó a trabajar con ella dice que la institución de la Madre, la institución que dirigía la Madre Teresa de Calcuta, recibía tantos donativos al año de millones de personas en todo el mundo, les mandaban donativos. Dice que llegó a tener tanto dinero que una vez le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta, le dijeron, oiga, con ese dinero que se tiene es suficiente como para acabar con la pobreza de muchos países, es suficiente como para erradicar la hambruna en Somalia y en otros países de Sudáfrica, que eran principalmente los más afectados. Dicen que la Madre Teresa de Calcuta contestó,
si ellos pasan hambre, si ellos tienen esa situación, son por designios de Dios y no podemos intervenir. Entonces, que no utilizó ni un solo peso de todos esos donativos para realmente ayudar a la gente pobre, sino que se la pasaba en su refugio, sí atendiendo a la gente, sí ayudando a los enfermos, ayudando a mucha gente, pero ella tenía en sus manos una gran solución para este problema y nunca lo hizo así. De hecho, hubo unas fotografías que hace muchísimos años, yo creo que eran, no sé, casi 30 años más o menos, donde se reúnen varios presidentes de todo el mundo para hablar de la situación de la pobreza y del hambre extrema en diferentes países, principalmente en Sudáfrica. Y hubo fotografías que circularon sobre la reunión que tuvieron, porque se reunían para hacer sus discursos y luego se iban a comidas, a desayunos, y en los desayunos había infinidad de comidas, o sea, mesas llenas de platillos lujosos, obviamente caviar y no sé qué tantas cosas tenían ahí en las mesas, pero yo creo que si hacemos las cuentas, había 3 veces más comida que la que se podían comer los invitados. O sea, era una exageración. Entonces, hacer un evento masivo donde van los mejores presidentes o los presidentes del mundo, los más importantes, a hablar de la situación de la pobreza en los demás países, pues es algo incongruente, es algo ilógico. Pues en vez de preparar toda esa comida para ellos, ese dinero inviértelo en reducir la pobreza. Entonces, como que hay una incongruencia a nivel mundial sobre esta situación. Entonces, si la pobreza en el mundo no se ha acabado, es porque los líderes mundiales no han querido. Y es así de simple. Luego tenemos salud y bienestar. Y aquí lo de la salud, por más que quiera involucrarse la ONU, la cuestión de la salud es algo que depende primeramente de nosotros. Sí, el gobierno tiene que establecer medidas de salubridad, de higiene, tiene que establecer diferentes mecanismos, pero la salud va a depender mucho de qué tanto nos cuidemos. México es uno de los países con mayor obesidad en el mundo, con mayor enfermos de diabetes. No es culpa del gobierno, es culpa de nosotros, por no alimentarnos adecuadamente, por tener sobrepeso, por no llevar una vida saludable de manera responsable, consumir más alimentos grasosos que nutritivos. Entonces, es algo de nosotros, y luego ahí vamos y le exigimos al IMSS que nos dé atención inmediata cuando nosotros tenemos 15 o 20 años sin cuidarnos en lo absoluto, y ahora sí que el IMSS venga y me arregle todo lo que no hice yo en 20 años. Entonces, eso es algo que depende, yo creo que más de nosotros, es algo que nosotros podemos hacer. La cuestión de educación de calidad, pues sabemos que nos falta mucho con lo de la pandemia, pues la verdad, sobre todo para sistemas de nivel primaria y secundaria, se redujo kinder, ni se diga, prácticamente sin los kinder, prácticamente te ponían a dibujar. Ahorita yo creo que la solución va a ser que los niños no necesiten llevar preescolar para poder pasar a primaria, que va a ser una de las medidas que se van a tener que adoptar, porque pues sabemos que un niño teniéndolo en la televisión o teniéndolo en la computadora, pues no le vas a poder dar el mismo nivel de educación. Si no se lo dabas de manera presencial, va a ser mucho menos en el sistema en línea. Entonces creo que la educación va a bajar, se va a reducir en gran medida por esta cuestión de la pandemia. La igualdad de género, es un elemento muy importante en todos los aspectos, y género no solo hablando de mujer, sino también incluyendo a los demás grupos sociales, con excepción de los grupos que andan por ahí de transespecie, y el que se siente perro y el que se siente gato, creo que hasta ahí está un oso panda, una persona que se siente oso panda y quiere que le reconozcan como oso panda. En este tipo de situaciones, pues creo que no debe entrar esta cuestión de la identidad de género. Estamos hablando de identidad de género, no de identidad de especies. Agua limpia y saneamiento, que es algo que se está cuidando mucho, o se está
más bien promoviendo el cuidado del agua, energía asequible y no contaminante, a lo que debemos de apostar, a este tipo de fuentes no renovables, trabajo decente y crecimiento económico, tener un trabajo mejor pagado a nivel mundial, aunque aquí hay que ser honestos, la ONU tiene una doble moral en ese sentido, porque te habla de un trabajo decente, pero sabe que muchos países miembros de la ONU, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, son países que explotan trabajadores en países de tercer mundo. Establecen sus empresas en países como México, Sudamérica, Centroamérica o en el continente africano, donde pagan mano de obra más barata, los ponen a trabajar más horario del que los pondrían a trabajar en Estados Unidos, en Inglaterra, y les pagan hasta 10 veces menos de lo que les pagarían allá, y luego tienen también trabajo infantil. O sea, ponen a niños a trabajar, por ejemplo, la empresa Nike pone a niños a trabajar en sus empresas para obviamente tener una mano de obra más barata y no tener que pagar los impuestos necesarios. Entonces, la ONU sabe de todo esto y no hace nada para impedirlo. Entonces hay una doble moral en ese sentido de decir, vamos a buscar el trabajo decente, pero les permites a las grandes empresas multinacionales explotar personas en los países menos avanzados. Entonces, pues es algo que no concuerda la ONU con estos objetivos. Industria, innovación e infraestructura. Ya veremos un poquito de la infraestructura más adelante. Reducción de las desigualdades, algo muy, muy importante en todos los aspectos. Ciudades y comunidades sostenibles. Esto le vendría muy bien a México, de que cada estado de la República se mantuviera por sí solo y no tuviéramos que andarlo manteniendo entre otros estados de la República. Por ejemplo, una de las cosas que traía mucho el senador Samuel García, que no era algo que él haya descubierto ni él que haya inventado, está desde los años 90, que el gobernador Benjamín Canales Clarión, no era Benjamín, se me fue el nombre, se apellidaba Clarión, se apellidaba Canales Clarión, pero creo que era Fernando Canales Clarión, Benjamín era el primo. Fernando Canales Clarión ya acusaba a la Federación, o sea, a la Ciudad de México. Creo que al lado empezaron a martillar, a ver si nos escucha mucho. En el caso de él, decía que Nuevo León, de cada peso que manda la Federación, que manda la Ciudad de México, solo le regresan 20 centavos. O sea, Nuevo León tiene que recaudar impuestos del trabajo de su gente, recaudar impuestos de diferente tipo, recauda todos los impuestos y los manda a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México junta todos los impuestos de todos los estados de la República y los manda hacia los demás estados. Y dicen, reparte proporcional y equitativamente, y no es cierto. Porque Nuevo León, que produce más, le regresa menos. Chihuahua, Durango, Campeche, estados que producen menos, reciben más. O sea, si Nuevo León, por cada peso que manda, le regresan 20 centavos, ellos, por cada 20 centavos que mandan, le regresan 60 centavos o 70 centavos. O sea, le regresan 3 o 4 veces más de lo que ellos mandan a la Federación. ¿Por qué? Porque si no lo hicieran así, esos estados no podrían sostenerse por sí mismos. Entonces, los estados que son Nuevo León, vamos a decir Coahuila, porque también es un estado industrial, Coahuila, Puebla, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México, son los estados que más producen, son los estados que más mandan dinero. Y son esos 5 estados prácticamente los que están sosteniendo todo el país. Entonces, sin estos estados, los demás estados de la República no pueden sostenerse por sí mismos. Imagínense cómo sería Nuevo León de diferente
Si todos los estados pudieran sostenerse por sí mismos y no necesitáramos mantenerlos entre nosotros, tendríamos muchísimo más dinero aquí en el estado de Nuevo León. La cuestión de la producción y consumo responsable, aquí va un poquito la medida de estas llamadas bolsas que nos quitaron los supermercados, según una medida de protección al medio ambiente, pero fue una medida pues para vendernos más bolsas. Pues, al final de cuentas las bolsas no se dejan de utilizar. Antes, cuando te daban la bolsa en el Oxxo, la bolsa en Soriana, la bolsa en H-E-B, ¿en qué utilizabas la bolsa? La utilizabas para basura. Ahora, como ya no tienes estas bolsas, tienes que comprar bolsas para basura. Entonces, viene siendo el mismo problema. ¿Quiénes salieron ganando? Pues las empresas que se dedican a la venta de bolsas de plástico. Entonces, y luego nos ponen una medida que supuestamente porque toda esa contaminación llega al mar, la contaminación de las bolsas. Pero no es cierto, en Nuevo León nuestra basura no llega al mar. La basura que llega al mar es la basura que tiran en las costas. La basura que las mismas empresas van y la tiran en el mar. Pues en vez de, ¿por qué no multas a esas empresas que lo hacen en vez de pegarnos a nosotros en nuestra economía y que paguen justos por pecadores? Acción por el clima, que es algo que se está haciendo a nivel mundial, y algunos lo agarraron como moda, más que una cuestión que realmente sea para encontrar ese beneficio. La vida submarina, la vida de ecosistemas, que fijan, estas tres van muy relacionadas, o estas cuatro van muy relacionadas. Paz, justicia e instituciones sólidas, algo que se necesita muchísimo en México. Son cosas que necesitamos aquí. No tenemos paz, no tenemos justicia y no tenemos instituciones sólidas. Puede llegar un presidente y empezar a mover todo a conveniencia o a capricho, como lo que está pasando ahorita en México. Entonces no hay una solidez en las instituciones, siempre va a depender del gobierno en turno. Pasamos al siguiente punto, que es acceso a la educación. Y ese acceso a la educación sabemos que no es igualitario en México. Vean nada más la diferencia que hay entre una escuela, y esta no necesariamente es una escuela privada, hay escuelas públicas, dependiendo de la colonia donde se ubiquen, que pueden tener todo este material, toda esta infraestructura. Escuelas principalmente San Pedro, Country, Cumbres, donde pues sabemos que las escuelas no son iguales a una escuela de una colonia con menos recursos. Pero el problema va mucho mayor. Por ejemplo, hay escuelas como esta, que se fijan, los bancos son viejísimos y ni siquiera son pupitres de los que normalmente encontramos en las escuelas en la ciudad, sino que son hechizos. Y el problema aquí es que, por ejemplo, en muchas de las escuelas rurales, como no hay suficientes maestros, no hay suficientes salones y no hay suficientes niños, lo que hacen es juntar a todos los grupos o todos los niños y en una sola clase, que puedan tener 30, 40 niños, en una sola clase están los niños que deberían estar en primero, en segundo, en quinto, hasta en sexto. Llegan a estar en la misma clase. Entonces, imagínense el nivel de aprendizaje que tienen los niños al estar combinados unos con otros. Entonces, pues acceso a la educación es algo que debemos de tener, y una educación de calidad, y no solamente el acceso a la educación, porque acceso a la educación podemos decir, lo tenemos todos, pero una educación de calidad creo que falta mucho en las escuelas públicas para de verdad tener. Reducción de la pobreza extrema. En México existen comunidades que son extremadamente pobres, donde a veces no tienen ni para comer, en algunos casos terminan comiendo algunas raíces de los árboles, algunas raíces que son comestibles obviamente, porque ya no tienen más de dónde comer. Entonces pobreza extrema sí la hay, y existen pues estas diferencias entre las desigualdades que puede haber en ciertos sectores. Igualdad de oportunidades, fíjense. En la igualdad de oportunidades aquí ya lo hemos hablado mucho, ya lo hemos hablado varias veces, esta igualdad
que puede haber en muchos estados de la República y en muchas sociedades. Pero aquí les voy a mostrar unas fotografías. Son un grupo de fotografías que fueron tomadas en diferentes países del mundo. Cada una de las fotografías que vamos a ver aquí tiene dos lados. Uno tomado donde hay una situación de pobreza o vulnerabilidad extrema o violencia, y la otra donde podemos decir es un mundo ideal, un mundo pues mejor. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí una niña en una situación de pobreza, se ve las calles sin pavimentar, se ve suciedad, se ve todo viejo, todo sucio, y acá pues sentada en una banca bien hecha, en una ciudad donde pues se ven los edificios. Se alcanza a notar contaminación, pero esa contaminación pues va en grado de las fábricas y en grado de los automóviles. Al final de cuentas con toda la contaminación tiene un mejor estilo de vida. Y en esta otra fotografía tenemos a un niño en situación de pobreza, o en situación si alcanzamos a detectar por aquí, pudiera verse como esa situación de la migración, donde van migrando de un lugar a otro para pues, poder encontrar mejores oportunidades. Y acá vemos una pasarela de gala, y vemos aquí donde se unen ambas capas, pero las dos en contextos completamente distintos. Luego vemos esta fotografía donde vemos la explosión de una bomba, y vemos un helado, dos caras diferentes de la moneda. Un niño con sus libros, y limpio, bien arreglado, y otro niño con armas de fuego, y se ve aquí en esta parte pues que está dentro de la guerra, en una situación vulnerable. Una pasarela de moda donde se gastan miles de dólares en ropa a veces que ni necesitan, y aquí pues el peregrinar de muchas comunidades para buscar mejores oportunidades, buscar agua, buscar comida, y que a veces tienen que andar vagando en el desierto para encontrar mejores oportunidades. Aquí los niños bañándose en un lugar completamente ya destruido, tratándose de limpiar, y acá pues la comodidad y la elegancia completamente distinta, que normalmente esto es una realidad que encontramos, que aquí es donde viven las víctimas de la guerra, los que forman parte de la guerra, y aquí es donde viven los que provocan esas guerras. También una injusticia y una incongruencia total del ser humano en este tipo de aspectos. Aquí también la doble moral de los Estados Unidos con su Estatua de la Libertad, y pregonando siempre la justicia y queriéndose ver como los salvadores del mundo, pero por otro lado provocando guerras y provocando muertes y saqueos en diferentes países del mundo. Aquí unos jóvenes en combate, posiblemente se dirigen a combate, y acá otros jóvenes disfrutando de la vida, u otros jóvenes que van manejando. Las dos situaciones completamente distintas para unos y para otros. Un joven tocando la guitarra y un niño armado, quién sabe si amenazando o no amenazando, simplemente posando con el arma. Y aquí otra foto más cruel, donde un niño pues haciendo trabajo duro, trabajo pesado, y otro niño divirtiéndose como debería de ser, con sus legos, con sus juguetes. Las dos situaciones distintas, dos caras de la moneda completamente distintas. Igual aquí, más crudas todavía. Un niño en una situación pues muy cómoda y con un futuro seguramente muy prometedor, y acá un joven pues total desnutrición, que no sabemos realmente si va a poder vivir o no. Aquí un niño esquiando en la nieve con toda su ropa que debe costar un dineral, y aquí niños con muletas y sin prótesis, por las extremidades que perdieron, quizá por polio, quizá por la guerra.
quizá por alguna otra situación, pero pues con esta discapacidad. Una niña vestida de la Mujer Maravilla y otra niña pues sufriendo los estragos de la guerra. Aquí el joven celebrando también ya sea la batalla o el combate, y otro joven pues en un lugar completamente distinto, los brincos totalmente diferentes. Aquí la gente tratando de sacar agua de un pozo para poderse alimentar, y otra gente comprando café para poderlo subir en sus redes sociales y poder presumir que también toman de este café, que también alcanzan para comprar este tipo de café, aunque nada más lo compres una sola vez y ya con eso se tomen la foto. Aquí las dos visiones de las dos niñas totalmente distintas, una en la situación en la que vive la refleja en su dibujo, otra en un mundo tal vez hasta irreal, de cómo ve el mundo pues al estar en una mejor situación económica y social. Y aquí también pues estas dos caras de la moneda. Por un lado, hay quienes lloran por obtener un Oscar y hay quienes lloran por la realidad de la que viven. Una niña jugando en un pasamanos, en un sub y baja, perdón, y otro en un tanque de guerra, muy distintos para cada uno de ellos. Aquí igual, las que hemos visto en los anteriores, las situaciones que viven unos y que viven otros, que se notan completamente las diferencias entre cada uno de ellos, lo que es un héroe para uno y lo que es un héroe para otro, la situación de disfrutar de la naturaleza y otros de tener que sufrir los estragos de estos misiles que van cayendo. La diferencia entre padres e hijos: un padre que seguramente le dará una mejor vida a su hijo, y otro que está luchando por sobrevivir, que tal vez uno de los dos no alcance a vivir lo suficiente. Y acá pues las dos formas también de la contaminación y la guerra, y en este caso pues uno mismo jugando en su mundo de felicidad. Entonces, esta es la desigualdad. Fíjense, esas fotografías fueron tomadas en diferentes partes del mundo, pero cada una de estas fotografías estamos seguros de que si se tomaran en México, en diferentes estados de la República, podríamos obtener el mismo resultado. Estados donde hay muerte, donde hay desnutrición, donde hay pobreza extrema, y estados donde hay riqueza, donde hay abundancia. Simplemente lo estamos viendo con esto de la pandemia. Cuánta gente se quedó sin trabajo y tuvo que hacerse valer de otros medios para poder subsistir, y cuánta gente simplemente le dijeron no vas a trabajar y siguieron cobrando su sueldo, o tenían ya su dinero juntado, tenían sus ahorros o tenían cosas que podían vender, y no les afectó para nada la pandemia, o les afectó en lo mínimo. Y otras personas que se han quedado sin mucho de su patrimonio porque lo tienen que ir a empeñar, porque lo tienen que ir a vender, que tienen que buscar otras formas de obtener recursos al verse despedidos por causa de la pandemia. Entonces, diferentes caras de la moneda en una y otra. Y eso pues nos da un indicador de que no hay igualdad de oportunidades en México, donde no existe una igualdad en el trabajo, donde no existe una igualdad en muchos medios. Entonces, es un factor muy, muy importante, no solo a nivel mundial, es algo que debemos de ver en México. Debemos de darnos cuenta cómo reducir esas desigualdades, pero reducirlas para bien, porque nuestro presidente está hablando casi de reducirlas para mal. Creo que a ustedes no les compartí, se los voy a mandar. Hay un video donde el presidente de la República dice, lo que veo es que mucha gente está vendiendo sus casas y aparte las rematan, es lo que veo. La pandemia sí afectó a muchos, es correcto. Sí. Que han tenido que vender carros, casas, y muchos de sus bienes para poder subsistir.
por lo menos lo que resta de la pandemia, pues que no sabemos cuándo se va a acabar, honestamente no sabemos cuándo va a ser, y menos si la gente sigue saliendo como está saliendo ahorita, que muchos están saliendo de sus casas, pues creo que la pandemia se va a extender más de lo que se tenía programado. Ahí les decía que en el caso del presidente que dice que solamente secuestran a los ricos. Dice, entonces, dice algo así más o menos de cuál sería la solución. Dice, entonces, necesitamos una sociedad pobre. Entonces, vamos a hacerlos todos pobres para que no existan los secuestros. Y una de las cosas que se le criticaba también era de que quería llegar a bajar sueldos, a correr gente del gobierno, a hacer muchas cosas para reducir la desigualdad, pero la desigualdad no se reduce quitándole a los ricos, no se reduce haciendo pobres a los ricos, se debe de reducir dándole oportunidades a los pobres, que los pobres tengan oportunidades de mejorar su calidad de vida, puedan tener mejores ingresos. Si no, ¿cuál sería el chiste? Un país completamente pobre, pues es peor que un país con desigualdad, porque la desigualdad, a final de cuentas, tienes una u otra forma para encontrar trabajo. Si estoy en pobreza extrema, a lo mejor, digo, estoy medio feo, como ustedes lo quieran ver, pero si estoy en pobreza extrema, va a haber un rico que me pueda contratar y por lo menos me va a alcanzar para comer. Pero si eliminas a los ricos, si le quitas todo a los ricos o a la clase media para volverlos pobres y decir, miren, ahora sí ya estamos todos iguales, ahora sí ya hay igualdad, pues entonces ni cómo nos vamos a poder ayudar unos con otros. Entonces la desigualdad se tiene que combatir con crecimiento económico, no con dejar pobres a los ricos para decir que así todos estamos iguales. Lick. Sí. Bueno, yo creo que si todos fuéramos pobres, no creo que se combata el secuestro, porque yo vi un documental, no recuerdo muy bien su nombre, pero la mayoría de las personas que secuestran para tratas de blanca, prostitución y todo eso, pues son personas de bajos recursos que viven en las calles y de ahí las agarran. Exacto. Y él se refería, el presidente se refería más cuando secuestran para pedir un rescate. Pero ya nos hemos dado cuenta también que últimamente las personas secuestran al azar o ya se conforman con menos los grupos de la delincuencia organizada. Entonces ya con lo que tengas es lo que te piden para el rescate. A veces te regresan a la persona, a veces no te la regresan. Pero ya no son los rescates millonarios que pedían antes. Ahora, si no tienes dinero, si tienes 2 carros, ok, déjamelos en Soriana. Ahí me vas a dejar los carros con las llaves y con los papeles para poder hacer yo el cambio de propietario si quieres volver a ver a tu familiar. Entonces, no necesitamos ser ricos para tener 2 carros. No necesitamos ser millonarios, necesitamos estar en las mejores condiciones. Hay quienes los tienen por necesidad de trabajo, hay quienes los tienen por diferentes cuestiones que llegaron a hacer sus ahorros, a veces hasta son carros, modelos ya muy, muy antiguos. Entonces, no necesitas ser rico, pero sí, la cuestión de los secuestros y la cuestión de la trata de personas van principalmente a gente de bajos ingresos, que como ellos andan en la calle, van a ese lugar o van a tomar el camión, se los llevan, sobre todo a los jóvenes o a los niños, y no los vuelven a ver. Entonces, no es una cuestión, como dice César, que vaya a solucionar el problema de los secuestros. Pero pues es la mentalidad de nuestro presidente y pues él debe saber más que nosotros, por algo es el presidente. Prevención de la violencia familiar, factores que dijimos ahorita muy muy importantes en todos los aspectos. Dijimos, va a tener que ver mucho con la personalidad que desarrollemos todos como persona, la forma en que vivamos nuestra vida familiar, en que la desarrollemos. Hoy en día ya no se habla solo de violencia contra la mujer, ya también hay violencia contra el hombre, en menos cantidad, pero la hay. Pero hay violencia hacia los hijos, hay violencia de los hijos a los padres,
o de los nietos a los abuelos, de los hijos a los padres, tanto en edad joven o en edad adulta, hacia los ancianos, a los padres ancianos. Pues hay violencia de todo tipo. Y como las familias han ido creciendo, empiezan que a veces de jóvenes salen embarazadas y se van a vivir con alguna de la familia de los dos, pues la familia crece, la familia se expande, y a veces no es solo una joven que sale embarazada, sino la hermana, una prima o alguien, y empiezan a todos a vivir en la misma casa, y pues eso genera muchos factores de violencia, donde pues terminan con situaciones muy, muy complicadas, y pues no solo cuestión de violencia, sino también cuestiones de agresiones sexuales, o de todo tipo, porque ha habido abusos sexuales dentro de la misma familia. Es algo que siempre se ha sabido que ha existido, desafortunadamente. Entonces, la prevención de la violencia es algo muy, muy importante. ¿Y cómo se va a lograr? Principalmente con la educación. La prevención de las adicciones, otro de los elementos importantes. ¿Cuál es la mejor manera de combatir las adicciones? La primera es la educación. Luego ya podremos optar por otras opciones como el deporte, como la cultura, como otras formas de distracción para los jóvenes, o enseñar un oficio, un arte o un oficio a los jóvenes para que puedan realmente ocupar ese tiempo en cosas productivas y no en cuestiones de adicciones, talleres o algo que pudiéramos involucrar, talleres de carpintería, talleres de pintura, talleres hasta de albañilería, electricidad, donde los jóvenes pudieran acceder, y eso, aparte de que los distrae, que pueden hacer algo que les gusta, pues lo que va a hacer es generarles mejores oportunidades de trabajo. Entonces es algo que se puede llegar a realizar. Cuestiones de igualdad de género, ya lo dijimos también. Aquí creo que una parte importante que siempre tenemos que ver es que en muchas ocasiones la mujer acepta este rol. Entonces creo que hay una corresponsabilidad en la desigualdad de género, porque mucho se culpa al hombre, pero el hombre en sí no tiene la culpa. Si la mujer desde un principio impone, o por lo menos defiende lo que ella quiere, o sea, si tú desde antes de casarte, por ejemplo, le dices a tu futura pareja, yo voy a trabajar y yo quiero ser independiente, y vamos a planear nuestros hijos. Si queremos tener cierto estilo de vida, entonces vamos a esperarnos 3 o 4 años para tener hijos, y ya que hayamos juntado un dinero suficiente o tener un proyecto de vida, ahora sí vamos viendo tener los hijos y cómo equilibrarlo entre ambos, entre hombres y mujeres, la educación de los hijos. Pero sabemos que en muchas ocasiones no se da. Sí, Lick, yo sí creo que la mujer es la que inculca primero el machismo. Es la primera en hacerlo. en parte, digo, creo que existe de las dos partes, porque, o sea, los hombres que van de generación en generación pasando a sus hijos esa forma de pensar, y las madres que lo aceptan y que también les van inculcando a sus hijas, el decir, es que tú eres la mujer, tú eres la que debes de tener cuidado de los hijos, tú eres la que debes de tener cuidado de la casa, tú debes de estar para el hombre. Pues creo que sí es compartida. A lo mejor que quien sale más que de otro sería a veces difícil poder descifrar. Existen las dos, yo creo que depende de los sectores y depende de las familias, va a existir las dos formas, que en algunos casos va a venir de la mujer, en otros casos va a venir del hombre, pero sí es una situación de corresponsabilidad y no solo de culpabilidad del hombre, porque si la mujer no lo permitiera, el hombre no lo haría. Si la mujer pusiera condiciones o dijera exactamente lo que quiere, que hemos hablado también aquí de la asertividad, que lo hiciera de una manera asertiva, pudiera entonces darse su propio lugar desde un principio y no tener que llegar a este tipo de situaciones. Pues cuestiones de violencia, ahí sí creo que podemos decir sí existe una corresponsabilidad, porque la mujer también va a ser
quien tome la decisión si se acepta la violencia o no, pero hay casos de violencia extrema donde pues sí existe un temor por parte de la mujer, donde no tiene las mismas oportunidades o ya tuvo hijos y ya no puede darse el lujo de tratar de ser independiente cuando pues no tiene una casa en sí, no tiene un lugar donde pueda tener los hijos, donde si tiene que trabajar no va a tener quien se los cuide. Sabemos que las guarderías no cubren el tiempo necesario para que una mujer pueda trabajar. Las guarderías ponen la mayoría de 8 a 4 de la tarde, cuando saben que la mayor parte de las mujeres salen de trabajar a las 5 o 6 de la tarde, a veces hasta más, y luego el tiempo que se quede de más, pues lo tiene que pagar la madre. Entonces, ¿a qué le sale trabajar si tiene que pagar la guardería? Y la mayoría de las guarderías cierran hasta las 8, entonces si la madre sale a las 7 y el camión la deja hasta las 8:30 en la guardería, pues ya no va a alcanzar a llegar. Entonces, hay muchísimas situaciones por las que el plano de igualdad hacia la mujer es muy, muy complicado, pero pues yo creo que eso va, como lo que decíamos en la cuestión de la llave, como decíamos en la cuestión de la prevención, seleccionando la pareja adecuada. Creo que eso sería lo principal, y buscar el mediar, que a veces consiguen parejas que saben que no les van a dar una buena vida y pues terminan en estas situaciones. Entonces, es una parte de corresponsabilidad y también que hay un verdadero plano de igualdad. Aquí vemos en esta fotografía este joven con una prótesis sentado en el piso y mujeres sentadas en el camión que se les ve pues completamente sanas. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Estamos hablando de un letrero de persona con discapacidad y no se está respetando. Entonces, la igualdad va del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. No solamente tiene que ir como una obligación del hombre hacia la mujer. Son cosas que no todos han logrado entender. Entonces, no tiene nada de malo que una mujer le ceda el asiento a un hombre. Y no por el hecho de ser mujer que tengo que ceder el asiento en el transporte público. Es algo que tenemos que también tener mucho en cuenta. La coordinación ciudadana, que desgraciadamente la hemos visto muy bien hecha, muy desarrollada en cuestiones de desastres naturales, pero no estaría nada mal que se hiciera cuando no los hay. Y creo que sería lo ideal, lo que pudiéramos realmente realizar de una manera efectiva, de una manera que podamos apoyar, de que no necesitemos que haya un desastre natural para organizarnos, para verlo como una comunidad que puede pues, realmente influir en su entorno. Y en los desastres naturales, pues qué bueno que en los últimos años hemos sabido apoyarnos, hemos sabido ser solidarios, pero que no quede solamente ahí. No esperar a que venga otro terremoto, no esperar a que venga otro tsunami, no esperar a otro huracán para tratar de unirnos, sino que sea como una cuestión ya de vida diaria. La infraestructura adecuada que decíamos hace ratito, que no contamos con una infraestructura adecuada. ¿Qué viene siendo la infraestructura? Toda esta construcción en la urbanidad que debemos de tener y que sabemos que no tenemos porque no hay verdaderos planes de urbanización, son muy deficientes, no se toman en cuenta muchas necesidades. Ahorita, por ejemplo, lo que es municipios, aquí mismo en Apodaca, en Escobedo, en García, en Juárez, están creciendo desproporcionalmente. Cada vez están haciendo más colonias y más centros comerciales y no están tomando en cuenta las vialidades, y no están tomando en cuenta el poner ciclopistas donde puedas tú promover el tránsito en bicicleta. Eso sí, quieren imponerte leyes de movilidad donde te dicen no vayan más de 3 personas en un vehículo a dejar a alguien en una escuela, váyanse caminando o váyanse en bicicleta. Sí, pero si el niño entra a las 7 de la mañana a la escuela y yo entro a las 8 de la mañana a mi trabajo, no esperes que me vaya a dejarlo caminando o dejarlo en camión o que me vaya a mi trabajo en bicicleta cuando tengo que dejar a mi hijo y estar inmediatamente en mi trabajo. Entonces, son cosas que no concuerdan. Quieren promover el uso en bicicleta, pero no te hacen ciclopistas. Pues, ¿cómo quieres que lo haga?
Y luego las calles cada que llueve se inundan. Voy a andar en bicicleta con toda la calle inundada, con alcantarillas abiertas, donde hemos visto cómo mucha gente ha muerto en este tipo de situaciones. Pues no quieres que use el puente peatonal, pero el puente peatonal me lo pones a más de 100 metros y yo nada más voy aquí enfrente, pero para ir aquí enfrente tengo que caminar 100 metros, subirme al puente y caminar otros 100 metros de regreso. Pues ¿cómo quieres que use ese puente? Y luego el riesgo que corro, porque si lo hago a las 11, 12 de la noche y tengo que caminar todo eso, pues ¿qué prefiere mucha gente? Mejor me cruzo la calle con el riesgo de que me atropelle, aventarme una caminada de 200 metros y que me asalten en el camino. Entonces, la cuestión de la infraestructura es algo muy, muy importante. Hay, por ejemplo, aquí en la avenida Nogalar, cuando se convierte en Fidel Velázquez, todos los carros van a exceso de velocidad, la curva es muy peligrosa y hay casas donde tienen una banqueta de medio metro. Me ha tocado ver niños jugando en esa banqueta y donde está la peligrosidad desde un accidente de tránsito hasta que una camioneta se para, agarra a estos niños y no los vuelves a ver. Pues situaciones tan extremas que vivimos aquí, y ya no se diga dentro de esas colonias. Esa colonia en la que está ahí justo en ese cruce, entras y muy apenas puede dar la vuelta un carro, donde están las calles tan reducidas, hay mucho alcoholismo, drogadicción y muchas cuestiones de pandilla, porque dejaron construir casas y colonias donde no se debieron haber construido y las construyeron la gente, las calles las hicieron la misma gente, no las hizo el municipio. Entonces son calles que no cumplen para nada con las condiciones. Entonces, pues esto es algo que nos falta bastante para tener una buena infraestructura en nuestro país. Y los verdaderos sistemas de reinserción social, que ya hemos hablado de esta situación, la reinserción social pudiéramos decir que prácticamente no existe en México. O sea, son pocos los que realmente salen realmente beneficiados de este sistema, de decir, estuve en la cárcel y mi vida cambió. Y algunos cambian no por el sistema, cambian porque se convierten en una religión, porque encuentran a alguien que los orienta, a alguien externo de una organización de la sociedad civil, o encuentran diferentes formas de poder salir de esa situación, pero normalmente esa salida, esa forma de rehacer tu vida, no la encontraste en el penal, o no fue por medio del sistema penitenciario. Entonces, es como si estuviéramos haciendo, algunos lo llaman fábrica de delincuentes, en muchas situaciones, porque entran personas por delitos menores y salen ya siendo miembros de la delincuencia organizada, o salen ya siendo especialistas en otro tipo de delitos. Entonces, pues, como sistema de reinserción, sabemos que no lo tenemos, y más por todas las injusticias que se cometen en las cárceles. Después les voy a estar mostrando algunos videos aquí que tienen que ver con estas situaciones, de cómo es la vida en algunas cárceles de México, cómo es la vida en las cárceles de algunos otros países, y cómo realmente podemos mejorar nuestro sistema si realmente queremos. Y pues estas son las 10 acciones para fortalecer. Déjenme regreso para volverlas a ver, estaban aquí. Estas son las que vimos el día de hoy. Respeto a los derechos humanos, acceso a la educación, reducción del índice de pobreza extrema, igualdad de oportunidades, prevención de la violencia familiar, prevención de las adicciones, igualdad de género, coordinación ciudadana, infraestructura adecuada y verdaderos sistemas de reinserción social. Esas son las 10 estrategias que se consideran como las idóneas para poder dar solución a los problemas que nos aquejan en materia de seguridad, sobre todo para las grandes ciudades. Entonces son las que debemos de tomar en cuenta. Les dije, yo pongo este orden que considero que sería el que necesitamos en México para poder cambiar a nuestra sociedad, pero este orden no es
no es un orden específico, de hecho no hay un orden como tal, va de acorde a las necesidades de cada estado, de cada país. Pero yo considero que es algunos pudieran diferir y decir, yo pondría primero la prevención de las adicciones antes de la prevención de la violencia o antes de la igualdad, o pondría la igualdad de género después de educación. Entonces ya dependería de cada quien, pero a final de cuentas creo que este es mi criterio, que puede estar correcto o puede ser no ser del todo correcto, pero pues son las 10 exactas son medidas que se tienen que implementar en nuestro país para de verdad mejorar como una nación pues, de respeto a los derechos humanos y de reducción de los índices de pobreza y de desigualdad y sobre todo los índices de violencia y de delincuencia. Pues no sé si hay alguna duda hasta aquí, comentario, queja, sugerencia. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Muy bien, pues ese es el tema del día de hoy. No, no le sigo un poquito más, podría seguirle con el otro tema, pero yo sé que el lunes es un poquito más cansado estar aquí para todos. Inicia la semana y pues vamos a empezar a trabajar. También viene el cambio de horario. Eso llega a afectar un poquito a algunos más que a otros, pero al final de cuentas llega afectando. Pero vamos a terminar aquí el día de hoy. Nada más recordarles que hay que seguir publicando en la página. En la próxima clase, la próxima semana, vamos a hacer una revisión a la página para ver qué es lo que hemos compartido, qué es lo que podemos mejorar. Vamos a hacer una especie de evaluación de que si lo que estamos compartiendo es nada más por compartir o podemos compartir mejores cosas, podemos compartir mejores materiales, si llevamos una estructura coherente de lo que estamos haciendo o no y qué cambios podemos ajustar. Entonces vamos a hacerlo la siguiente semana, nos metemos aquí al grupo de Facebook y empezamos a ver qué es lo que estamos haciendo para tratar de mejorar y que sus interacciones sean mucho más positivas y también ver la experiencia de cada uno de ustedes, de lo que ha compartido, cómo se ha sentido, en qué le ha ayudado. Es algo que lo compartió realmente por convicción, porque cree en la publicación que compartió o simplemente porque fue lo primero que se encontró y dijo, aquí está, lo comparto para poder cumplir. Entonces la idea, como les dije, es que ustedes investiguen, es que ustedes aprendan de ese ejercicio y que ustedes lo que compartan sirva a otras personas para poder aprender sobre la materia. Entonces, yo lo voy a estar revisando en esta semana y la próxima ya vemos si lo que estamos entregando va en situación de algo que realmente esté aportando o simplemente lo estoy haciendo por cumplir una tarea. Entonces ya lo platicamos la próxima semana. Déjenme, descargo la lista antes de terminar la clase. Ahí ya estoy descargando. Ahí va. Tengo que esperar a que aparezca el mensaje. Déjenme, dejo de compartir porque así me tardó. Ya se descargó la lista de asistencia. Muy bien. Vamos a terminar la clase por hoy. Les pido, ya todos tienen su tema para abordar en lo que es la página de Facebook. ¿O a alguien de los que está aquí le falta tema? Vamos a ver. Déjenme volver a ver el chat porque ya lo he quitado. Carla dice que no. Carla y José Antonio. Profe, ¿me puede repetir qué dijo? Es que se me salió de la página.
Sí, les preguntaba que si todos los que están aquí ya tienen tema para las publicaciones de Facebook. Ah, ok. Y también dijo que nos podíamos quedar con el mismo, ¿verdad? Sí, por lo pronto sí. Ya la próxima semana que hagamos la revisión, ya vemos sobre cuáles temas podemos cambiar para que, sobre todo si ustedes mismos quieren escoger, pero que vaya en una cuestión proporcionada y equitativa para que haya variedad en lo que se publica. Pero por lo pronto les dije, se quedaban con el mismo y ya nosotros veíamos aquí el cambio entre todos, que nos pongamos de acuerdo para ver qué van a empezar a publicar en las siguientes semanas. Entonces Y tengo, los equipos van a ser los mismos, ¿verdad? sí, los equipos sí. Lo único que cambiaría es el tema. Los tengo Carla, José Antonio, Mauricio. Vamos a ver, déjenme, aprovechando que estamos en esto, déjenme pongo los temas para dárselos de una vez. Lo estoy abriendo, ¿eh? Ya, voy a compartirles. Quien está muy equilibrado. Pero no sé si alguien de aquí ya se haya salido. Vamos a ver. Convocatorias, ¿cómo andamos? Casi no he visto publicaciones de convocatorias. Sí he visto que publica Adrián y Lupita. Yo soy de convocatoria. Mande. Perdón. Pero ¿sí han sido las últimas publicaciones sobre convocatorias? Y cuando busco vacío, trato de encontrar uno, batallo mucho porque como que no son muy frecuentes. Porque cuando Pues necesitan yo apoyo. sí, 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 Lupita. eh, yo sí he compartido sobre convocatorias, profe. Sí, sí, sí he visto algunas, nada más que creo que últimamente se me hicieron menos que al principio. O sea, cuando hice la revisión, o que he estado viendo en el grupo, creo que últimamente han sido menos que al principio, pero si necesitan apoyo con eso, ya saben que me pueden preguntar y en lo que los pueda apoyar. Entonces, estoy pensando cuál podría ser. Bueno, vamos a meter en los equipos para que se pongan de acuerdo. Tengo a Carla, la vamos a meter en prevención del delito. Carla Gauna. Luego, prevención de la violencia, vamos a meter a José Antonio Guerrero.
para que en esta semana por lo menos hagan una publicación y ya la próxima vemos los cambios que podamos hacer o las mejoras que podamos hacer a la página. Defensa personal, he visto algo, pero no mucho. Vamos a meterlo aquí, que es Mauricio Antonio. Para que se pongan de acuerdo entre ustedes y hagan una publicación en esta semana, si no lo han hecho todavía, puedan compartir, y la próxima semana ya vemos exactamente en qué vamos a seguir trabajando y de qué manera lo podemos hacer, de qué manera lo podemos mejorar, para que no sea algo nada más así rutinario de que voy a estar compartiendo una cada semana, sino que realmente sea algo que ustedes le vean el beneficio, le vean el provecho, y que sientan que lo que ustedes están aportando realmente le va a servir a alguien. Entonces, la próxima semana hacemos esas modificaciones. Piensen en algo ustedes también que les interese, algo que ustedes quieran proponer, y lo podemos ver para mejorar un poquito la cuestión de las publicaciones. También, o si quieren pensar, no sé, en un equipo que se encargue de difusión, también de difusión de la página, de alguna manera de estar replicando la información. Hay diferentes formas que se pueden promocionar en Facebook, entonces para llegar un poquito más de gente. Entonces también es algo que podemos hacer. Entonces ya se los dejo de tarea, piensen en algo que ustedes quieran proponer, lo platicamos la próxima semana y nos ponemos de acuerdo para que ustedes realmente sientan que es un ejercicio que les esté gustando y no solamente estén buscando una calificación. Que les esté gustando, obviamente, porque les agrada el tema y porque están compartiendo algo que va a servir en sí a toda la comunidad, por lo menos la comunidad universitaria. Entonces yo en esta semana me voy a abocar a buscar a otros maestros para compartirles la liga y pedirle que los comparta con sus alumnos y que estén aquí dentro de este grupo. Dice, ok, José Puente me está pidiendo el número. También recuerden que muchos están en el grupo de WhatsApp, entonces por ahí deben estar los números de ustedes para que los puedan localizar de una manera. Entonces, muy bien, pues ya si quieren irse poniendo de acuerdo ustedes, ya lo van viendo, y cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí estoy en el WhatsApp a sus órdenes, y en el grupo pues para ir viendo todo este tipo de situaciones. Muy bien, pues si no hay más, entonces, perdón, ¿qué dicen aquí? José Antonio, profe. Caso de Cintia, ¿cuál es la pregunta, perdón? No, profe, es que queríamos que nos pasara el número el chavo que agregó a nuestro equipo. Muy bien. Ya le está poniendo que ya se los va a pasar. ¿Se los vas a poner aquí en el chat, José Antonio? Muy bien. Ya vamos a esperar a que lo ponga. Listo. Listo, ya tienen ahí el teléfono. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí terminamos hoy. Ya están ahí compartiendo los teléfonos. Muchas gracias. Terminamos. A los que nos toque la clase de introducción, nos vemos el miércoles. Y a los que no, pues nos vemos hasta el próximo lunes. Que tengan excelente inicio de semana, y cualquier duda, pues ahí estaré a sus órdenes en el WhatsApp, ya sea en privado o ya sea dentro del grupo. Pues que tengan excelente día y excelente semana. Nos vemos. Pues, Igualmente. igualmente. Hasta luego.